En este vídeo vamos a explicar cómo se utiliza la función tabla de datos en Excel. Lo vamos a aplicar al análisis de inversiones. Para ello planteamos una inversión sencilla como la que se presenta en este ejemplo. Una inversión de 30.000 euros que a cambio se espera que produzca unos flujos de caja de 10.000, 15.000, 20.000 y 25.000 euros en los próximos 4 años. Aplicando la tasa de valoración del 10%, se podría calcular perfectamente el valor actual neto o VAN, que como puede verse es la combinación de la fórmula VNA junto con el desembolso de la inversión. Bien, este resultado lo que queremos analizar es cómo variaría el resultado VAN de esta inversión, es decir, el valor que aporta esta inversión a medida que cambian dos de las magnitudes de este proyecto de inversión. Concretamente, vamos a elegir como una magnitud de cambio el tipo de interés o tasa de valoración que se utiliza para calcular el VAN. Esta tasa de valoración vamos a plantear, por ejemplo, que en lugar de ser un 10%, pudiese variar entre el 0, el 1, el 2, el 3% y así hasta, por ejemplo, el 15%. De esa forma definimos una columna. Por otro lado, vamos a ver qué ocurriría si la inversión realizada de 30.000 euros fuese de una cantidad diferente, es decir, cómo afectaría al VAN un cambio en el volumen de la inversión que se va a realizar. Por ejemplo, podemos plantear ya una fila que empezaría por una inversión aún mayor de 50.000 euros, lógicamente con signo negativo para que funcionen bien las fórmulas, o bien 45.000, 40.000, 35.000, e inclusive vamos a plantear que la inversión fuese cero, que lógicamente no tendría mucho sentido, pero que nos permite ver cómo se comporta esta función. Bien, para ello simplemente lo primero que vamos a hacer es indicar aquí directamente sobre esta celda el valor del VAN. Es decir, marcamos una especie de pivote o esquina de esta tabla de datos que va a ser directamente el valor del VAN. Obviamente se mantiene el resultado que tenemos arriba. Por otro lado, definimos, como hemos comentado hace un segundo, las cantidades que queremos analizar y que planteamos aquí o escribimos aquí en este caso en forma de fila. Es decir, aquí estamos mostrando, como se indica aquí en rojo, la variación de la inversión realizada. En la columna estamos marcando cómo va a variar el tipo de interés o tasa de valoración, que en este caso original es el 10%. Bien, una vez que tenemos estas dos magnitudes, vamos a rellenar todo el contenido de esta tabla que estamos marcando, de tal modo que el valor del VAN, que aquí aparece en la esquina, va a ir apareciendo en cada una de las celdas, utilizando, en esta primera celda, por ejemplo, sería calcular el VAN con una inversión de 50.000 euros y con una tasa del 0%. Si nos fuésemos a esta celda, que estamos marcando actualmente, nos sería el resultado del VAN de invertir 45.000 euros con una tasa del 2%. Luego podemos sacar múltiples combinaciones para diferentes tasas, en este caso, y para diferentes flujos. Lo podríamos aplicar perfectamente también, por ejemplo, aquí tenemos el volumen de inversión y aquí en lugar de poner tasas podríamos poner perfectamente cualquier otro flujo de caja, el del año 2. Bien, para ello marcamos aquí y seleccionamos toda la tabla, completamente la columna hasta donde queremos llegar y la fila hasta donde queremos llegar. Con esa selección ya realizada, nos vamos, como indica aquí, al menú, seleccionamos la opción Datos, seleccionamos donde indica Análisis de hipótesis y vemos que en el desplegable aparece la opción Tabla de datos. Esa tabla de datos nos requiere ahora indicar qué va a ser lo que se va a mover como fila y qué va a ser lo que se va a mover como columna. Para ello, démonos cuenta que esta fila lo que está reflejando son los valores del desembolso de la inversión, es decir, de la inversión realizada. Por tanto, donde indica celda de entrada fila, vamos a marcar el volumen de inversión original, es decir, la celda verde donde actualmente figura 30.000 euros. En cuanto a la celda de entrada columna, lógicamente se refiere a las tasas de valoración o tasas
que vamos a utilizar para analizar la inversión. En este caso sería el 10%. Luego, importante, marcamos aquí en el 10%. Ya tenemos así identificadas cuáles son las celdas del planteamiento de la inversión, es decir, el desembolso y la tasa del 10%, que harían cambiar el BAN. Si aplicamos, decimos aceptar y automáticamente podemos ver que se genera toda esta tabla de datos que podemos, por ejemplo, poner en forma de euros, para que se pueda ver un poquito mejor. Y lo que nos está indicando esta forma en euros sería los correspondientes valores de BAN para esta inversión. Una forma de comprobarlo muy sencillo es ir a la opción de 30.000 euros con tasa de valoración del 10%. La opción de 30.000 euros se encontraría aquí y la tasa de valoración es el 10%. Evidentemente estamos viendo que, correcto, pues que a 30.000 euros y tasa de valoración del 10%, el resultado era 23.589,24 euros. Cualquier otro dato que podamos tener aquí, pues sería la combinación, como este que estamos marcando ahora mismo, en el que estaríamos diciendo que el BAN sería 46.000 euros si se invirtiesen 10.000 euros en lugar de los 30.000 originales y si la tasa de valoración fuese del 8%. Bien, esta es la forma, como decimos, sencilla de utilizar el sistema de tabla de datos en Excel y que es muy aconsejable cuando queremos analizar cómo varían dos magnitudes en una inversión. Si queremos analizar una única variación de una de las magnitudes de una inversión, también podemos utilizar la conocida función que está en otro vídeo, donde realmente esa otra función es la de administrador de escenarios.